Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Y bien, pues es de nuevo un gozo el poder estar aquí para compartirles pues lo que vamos a ver hoy del Salmo y vamos a ver la tercera y penúltima parte del Salmo. Es un Salmo muy interesante, como lo hemos visto. Y y bien, pues vamos a, a continuar con este estudio del Salmo. Vamos primeramente, espero primeramente que todos estén bien, alentados. Si no están alentados, si están teniendo esas pruebas, pues acuérdense que el Señor es fiel y es poderoso, como lo vamos a ver en estos estudios, ¿no? En este estudio que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a comenzar con una oración, que Dios nos guíe en este tiempo. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos porque tú estás con nosotros, gracias porque esto que estamos pasando de esta cuarentena y esta pandemia, Señor, no se fue de tus manos. Tú puedes controlar desde la galaxia más grande y más distante hasta la partícula más pequeña, Señor. Todo esto depende de ti, Señor. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Te queremos pedir que tú trabajes en todo esto, Señor. Y ahora bendice este estudio, bendice lo que vamos a ver de Salmos, que sea para bendición de la iglesia, que sea para gozo y aliento de todos nosotros. Te queremos pedir por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a continuar con la segunda parte. Nos habíamos quedado precisamente con un Sela que habla de que este Sela es esa pausa. Esa pausa habíamos hablado precisamente que en los tiempos, que era increíble ver que en los tiempos de aflicción, en los tiempos en donde cualquier persona sin Cristo pudiera correr y refugiarse o tomar las cosas en sus manos, Dios pone una pausa. Y creo que a muchos puede estar poniéndonos una pausa en este tiempo, en nuestras vidas. Ajá. Bien, retomamos el Salmo y lo ponemos, y lo ponemos en, eh, retomamos el Salmo y lo vamos a ver, es la segunda parte que viene desde los versículos 9 al 18. Y en esos versículos 9 al 18 viene, vamos a tomarlo del 9 al 12 ahorita, ¿no? Y bien, una vez que Asaf o este descendiente de Asaf habla y describe toda esta confederación de naciones que unidas de una manera muy poderosa iban a venir en contra de Israel, ahora Asaf recurre a algo que nosotros también podemos recurrir: a los tiempos y las victorias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener un poquito de cuidado. No, bien dice la parte y el libro de Eclesiastés que aquel que dice que todo tiempo antiguo fue mejor, no habla de esto con sabiduría. No, no se trata de esto. Tampoco se trata de solamente vivir de las victorias pasadas porque ahora hay una sequía espiritual. No, pero creo que es muy importante tomar todas estas victorias y meditarlas para eh, conocer que así como Dios me libró anteriormente, ahora me va a librar. El mismo Dios que me ha librado todas estas ocasiones en donde las he visto pues prácticamente imposibles, pues va a seguirlo haciendo, porque las situaciones cambian, los problemas van y vienen, pero el Señor sigue siendo el mismo. Ahora, vamos a leer esta parte del 9 al 12, que en la versión Reina Valera, la que siempre leemos, dice: hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, todos sus príncipes que han dicho: heredemos para nosotros las moradas de Dios. Bien, aquí tenemos una situación. Después de esta pausa, Asaf se refiere a esas victorias antiguas. No porque él vivía en esas victorias antiguas, sino que esas victorias antiguas
estaban como monumentos de lo que Dios podía hacer ahora en esta nueva tribulación. Y empieza a hablar, yo sé que para muchos, quizás para la mayoría de ustedes, es muy reconocible todos estos versículos, todo esto. De hecho, ya saben quién es Císara, ya saben quién es Javín, ya saben quién fue los Madianitas, todos ellos, ¿no? Sin embargo, un poquito me voy a remitir a la época, todo para todos aquellos que aún no conozcan o no están tan familiarizados con esta parte. Está hablando, Asaf está describiendo de grandes victorias de Dios en los tiempos de los jueces. Vamos a poner que este salmo sea de Asaf o posterior. Él ya vivía en el tiempo de David, o un descendiente de él vivía varios tiempos, que como habíamos visto este Hazel, vivía muchos años después de eso, ¿no? Pero este tiempo de los jueces fue un tiempo anterior a los reyes. Cuando Israel salió de Egipto y ocupó después de 40 años la tierra prometida, ellos hubo un tiempo como de aproximadamente 300 años desde que entró Josué a la tierra prometida hasta que empezó el reinado del primer rey de Israel, Saúl. Hubo un espacio de 300 años que se conoció como la época de los jueces. Conocemos mucho, este viene siendo el sexto libro de la Biblia, el libro de los jueces, nos relata muy bien cómo era la situación. Y nos relata cómo había Israel caído en ese círculo vicioso, en donde Israel dejaba a Dios, adoraba a los ídolos de las naciones cananeas, y posteriormente llegaba Dios traía levantaba algún enemigo, generalmente vecino, y los sometía con mucha crueldad y tiranía, hasta que finalmente, desesperados, los israelitas clamaban y se volvían a Dios de nuevo. Y entonces Dios levantaba un juez. ¿Qué era un juez? Un juez es una especie de guerrero, es una especie de rey, de gobernante, vamos a hablarlo como gobernante. No necesariamente era un linaje como lo vemos después el linaje de David, sino eran de diferentes lados. A veces ponía a alguien de Judá, a veces ponía a alguien de Benjamín, algunos de Efraín también estaban ahí. Y vemos cómo Dios levanta a estos jueces por un tiempo. Y precisamente es en esta época en donde se refiere Dios de estas victorias. Encontramos, por ejemplo, estas dos partes, dice, cuando habla de Císara y Javín, y habla después de los capitanes de los madianitas como Oreb, Seb, Seba y Salmuna. Encontramos estos referenciados en los capítulos, la historia de ellos en los capítulos 4, 7 y 8 del libro de Jueces, en donde vamos a encontrar que precisamente en el caso de la derrota de Císara y Javín, estaban como jueces de Israel Débora y Barak. Y en el caso de los madianitas, estaba Gedeón, ¿no? ¿Saben? Asaf estaba recordando esto, y estaba recordando estas grandes victorias que él no vivió, sino que escuchaba, que había leído o había escuchado, para decir, delante de esta nueva confederación, delante de estos nuevos enemigos que son muy tanto o más numerosos que los anteriores, también Dios me va a sacar adelante. ¿Y sabes qué? Esto nos sirve a nosotros después de miles de años para entender que Dios nos va a sacar delante de todos nuestros retos y delante de todos nuestros enemigos. Va a terminar sacando a su iglesia, y que no nos tenemos por qué amedrentar, porque Dios nos va a terminar sacando, como lo hizo con todos estos hombres de Dios, ¿no? Fíjate que encontramos en que el caso de estos enemigos, tanto Císara como Javín, como también los madianitas, Císara y Javín habían entrado y sometido al pueblo de Israel durante 20 años. 20 años son muchísimos. Y en el caso de los madianitas fueron 7 años. Pero fueron 7 años que fueron muy crueles y ocasionaron grandes estragos a Israel. En el caso de Císara y Javín, Javín era un rey
cananeo. Cosa curiosa, cuando ustedes ven el libro de Jueces, prácticamente todos los jueces eran vecinos, no pertenecían a la tierra de Canaán. Solamente, perdón, todos los enemigos, no los jueces, sino todos los enemigos eran vecinos, no pertenecían a la tierra de Canaán. Y solamente este hombre, Javín, era cananeo. No hay que confundir, porque en el libro de Josué, en el capítulo 11, aparece un rey también, que se llama Javín, y también que es rey de Azor, pero que era un rey mucho más poderoso, porque hace toda una confederación en el norte, y que a la cual pues el ejército de Israel con Josué al mando derrota con el poder de Dios. Pero en este caso se trataba de otro rey, de un rey Javín. No por eso era también un hombre muy poderoso. ¿Saben? Javín tenía un gran general y muy valeroso, que era Sísara. Y al mando de este gran general tenía una maquinaria de guerra impresionante. ¿Sabes qué? Tenían 900 carros de guerra. Y eso era algo que podía darle mucho miedo a cualquier persona, a cualquier ejército. Estos carros de guerra era lo que es ahora equivalente a los tanques de guerra. Ajá. Ustedes verán, por ejemplo, de repente aquellas imágenes de la Segunda Guerra Mundial en donde toda la maquinaria alemana de los llamados Panzer arrasaban con todo lo que venía a su paso, ¿no? Bueno, de esta manera estos carros de la antigüedad también eran algo parecido, ¿no? Porque además a veces estos carros en sus ruedas tenían picos y ahora sí que atropellaban a una velocidad vertiginosa a todo el que se le aparecía enfrente. Y pues era algo muy temido para aquellos que estaban a pie, que eran la mayoría de los soldados, ¿no? Por eso Javín pudo someter a Israel durante 20 años, porque tenía una poderosa maquinaria militar, que no podían hacerle frente. No podían hacerle frente a menos que ellos reconocieran su pecado y se volvieran a su Dios. Ajá. Dice, hazle como a Madián, como a Sísara en Javín en el arroyo de Sisón. Hazles Dios como a ellos. No importa qué tan poderosos son. Estos 900 carros, cuando Israel le pidió perdón a Dios, se volvió a Dios y le suplicó, Dios levantó a Débora y a Sísara. Perdón, a Débora y a Barak. Y Barak reunió al pueblo y fue precisamente a pelear con ellos en este arroyo de Sisón. ¿Sabes? Este arroyo de Sisón al parecer quedaba cerca de una ciudad que ya se llamaba Endor. Y realmente tú puedes ver fuerzas muy desiguales, como un ejército a pie, todo temeroso y sin gran armamento, iba a enfrentar a 900 carros de guerra. ¿Sabes qué? El ejército enemigo huyó apanicado. Sísara tuvo en ese arroyo de Sisón que bajarse de su propio carro y correr para que no lo atraparan. Huir de sus enemigos. ¿Sabes? Se parece esto un poquito a aquella descripción de los egipcios y los hebreos que había ocurrido como unos 400 o 300 años antes. En donde también un lugar de agua como el Mar Rojo fue el final de aquel gran ejército de Faraón, el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Bueno, no sabemos qué hizo Dios en este arroyo de Sisón, pero seguramente, no quiero decir que haya hecho el mismo milagro que en el Mar Rojo, pero sí hizo algo de tal manera que los ejércitos huyeran despavoridos y no importaba los carros, la cantidad de carros que tuvieran, todos fueron aniquilados, incluyendo Sísara, incluyendo Javín, todos ellos fueron aniquilados. Bien, también tenemos después el caso de Madián y de estas personas que mencionan Oreb, Seba y Salmuna. Muchos años después se levantó también Madián, y aunque fue menos la cantidad de años,
Sin embargo, hicieron grandes estragos en Israel. ¿Saben qué hacían los madianitas? No fue una guerra frontal. Sin embargo, poco a poco iban minando la riqueza del territorio de Israel. Ellos llegaban como si fueran langostas, en un número incontable, con una multitud de camellos, con una multitud de caballos, y arrasaban todo lo que iba a sus pasos. Los israelitas tenían que esconder sus cosechas, tenían que esconder a sus animales, porque lo único que hicieron estos pueblos, que eran los madianitas junto con los amalecitas y junto con los hijos del oriente, que le llaman ahí en la palabra, en la Biblia, ellos tenían que esconder ellos arrasaban, y con esto iban empobreciendo al país y debilitándolo, ¿no? Hasta que finalmente voltearon una vez más a ver a Dios. En este caso tardaron 107 años. Y entonces Dios levantó a Gedeón. Y es impresionante porque Gedeón casi no tuvo que pelear en un principio. Tan solo a través de ciertos milagros y a través de 300 personas que iban a combatir contra un ejército mucho más numeroso, ¿sabes? Los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente huyeron despavoridos. Y fue tal la confusión que se peleaban unos contra otros. Bien, de esta manera Dios hizo a los enemigos. Fíjate, hay una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Oreb y Zeb, los israelitas los mataron, huyeron y los mataron, ¿no? La palabra Oreb y Zeb, los nombres significan tanto cuervo como lobo. Generalmente son animales de caza. Bueno, pues ellos terminaron siendo animales de presa. Y también Gedeón terminó matando a estos dos grandes líderes, reyes, que se llamaban Seba y Salmuna. El nombre de Seba significa sacrificio. Ellos iban por botín. Ellos sacrificaron muchas veces a Israel, pero terminó muriendo en sacrificio. Y Salmuna significa humo. Terminó ese gran enemigo siendo como humo delante de ellos. Ahora, si nosotros analizamos bien el libro de todos estos casos, vemos también, y como lo hemos comentado, que también todos estos pueblos que se levantaron como enemigos en contra de Israel, no fue de a gratis, porque Israel se apartó de Dios y Dios tenía que tratar con Israel. Muchas de las cosas que nosotros nos pasan ahora mismo, y de hecho, no dudes que lo que está pasando ahorita con esta pandemia es que Dios está tratando con todos nosotros. Está tratando por una parte con el mundo y está tratando por otra parte con la iglesia. Bueno, pero independientemente de eso, acuérdate que Dios tiene toda una estrategia completa. Cuando la iglesia está fría, Dios tiene que tratar con ella. Cuando el mundo está aumentando en maldad, Dios tiene que tratar con el mundo. Todo esto que hemos estado hablando, todas estas manifestaciones en contra de Dios, en contra de negar su palabra, en contra de negar sus principios, tienen que llevar un castigo. Pero no se olviden que ese castigo de Dios es aún con esa misericordia, ¿no? Fíjate que para entender un poquito cómo es este trabajo de Dios, les voy a platicar un poco acerca de Habacuc. Habacuc vivió en la época de los reyes de Judá, vivía del lado de Jerusalén. Y era en la época en donde ya Judá estaba a punto de caer y ser llevado en cautiverio. Quizás unos 50, quizás unos 100 años antes, no lo sé. Pero, sin embargo, Habacuc veía alrededor de él mucha maldad. Veía mucha injusticia en el mundo. Veía a los reyes, aquellos líderes que debieron de haber guiado al pueblo de Israel a Dios, los veía como pues, que vivían para sí mismos y de una manera muy injusta. Y entonces, en una de esas, Habacuc termina
diciéndole a Dios, bueno, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está sucediendo todo esto, no? Les voy a leer Habacuc, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ajá. En donde dice Habacuc lo siguiente: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Esta es la versión NTV. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. ¿No se te hace conocido? Bueno, ¿sabes? Estaba él viviendo en medio del pueblo de Dios y estaba viendo toda esta injusticia, y entonces fue legítima su queja. Dios, ¿hasta cuándo vamos a ver todo esto? Y bien, finalmente el Señor le respondió de la siguiente forma. El Señor le respondió algo que a Habacuc no le gustó. Le dijo, en pocas palabras, le revela su plan y le dice: yo voy a castigar a Judá a través del rey de Babilonia. Claro, esto no le gustó nada a Habacuc. Y Habacuc una vez más se queja delante de Dios. Y en el versículo 12 le dice: oh Señor, en versículos 12 y 13 también del capítulo 1 de Habacuc, dice: oh Señor, mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planteando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? Sí, estaba atónito Habacuc de ver la respuesta de Dios. ¿Cómo va a ser posible, Dios, que vayas a traer a alguien peor que nosotros a juzgarnos? Ajá, pues sí, Dios tenía eso. Sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios le revela su plan completo a Habacuc, y con revelárselo a él también nos enseña mucho de cuál es su plan completo en todo entramada compleja que vemos, ¿no? En Habacuc 2:6, Dios le dice a Habacuc, vamos a leerlo en Reina Valera, dice: ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Hablando dice, dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? En pocas palabras, Dios le dijo a Habacuc: tranquilo, Habacuc, llegará el momento también que yo te juzgue a esta nación por lo que hizo a Israel. Llegará el momento en que yo juzgue la codicia de los babilonios, en donde yo juzgue la crueldad de los babilonios. No te preocupes. Pero ellos van a ser mi instrumento de juicio, va a ser mi vara con que discipline. Y bien, Habacuc, al tener la revelación completa, entendiendo todo el plan de Dios, lo único que hace es maravillarse. Y voy a leer Habacuc 3:2, en la nueva versión internacional, dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. ¿Cuántas veces queremos que Dios diga: Dios, todo lo que leemos en la Biblia, todo lo que leemos en la Biblia, síguelo realizando en nuestros días? Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Eso es algo increíble, ¿sabes? Mucho de lo que vemos hoy en nuestros días son juicios. Y en esos juicios está implícita la ira de Dios. Pero en la ira de Dios también viene la misericordia. Bien, muchas veces nosotros podemos pedir por justicia, pedir por avivamiento para nuestras vidas, pedir por avivamiento para la vida de la iglesia. Y de repente Dios responde y no nos gustan los instrumentos que Él utiliza.
Ajá. Sin embargo, tenemos, así como vemos que a Habacuc se le dio el conocer el plan completo de Dios, también nosotros tenemos que confiar, aunque no se nos diera en un principio a conocer, pero tenemos que confiar en que Dios no ha terminado su obra y tiene un plan para nosotros. No, no dejemos de ver a Dios en este tiempo. No dejemos de ver este tiempo en donde podemos estar recluidos o aún en donde vemos cosas injustas como un tiempo que a Dios se le fue de las manos. Porque así como Dios le dio todo ese plan íntegro a Habacuc, se lo reveló y le dijo, así voy a tratar con Jerusalén, así voy a tratar con Babilonia. Y Habacuc dijo, Dios, eres increíble. Así de la misma manera podemos alabarlo y decirle, Dios, eres increíble. Bien, espero que esto hable a sus corazones. Estuvimos orando por esto y bien, pues nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo quiere, para seguir compartiendo ahora sí la última parte de este salmo. Muchas gracias.